bien. Si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy. Y porque católicos soy, porque católicos somos, nos alegra aquí en María Evangelizadora Radio formarnos en la fe católica. Por eso nos complacemos en presentar a nuestro querido Padre Isidro Bautista con su espacio Conociendo la Doctrina Católica. Bajo el amparo de María, grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes, buenos días, qué alegría nueva vez poder estar con ustedes, poder compartir este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. De verdad que es una experiencia de alegría, de gozo, el poder cada martes poder encontrarnos, poder compartir, profundizar y vivenciar más nuestra experiencia de fe, poder adentrarnos más en el misterio de nuestra vida cristiana, conocer, profundizar en toda nuestra experiencia de vida de iglesia, este espacio de formación. Y qué bueno que están ahí, que siempre están en sintonía, cada uno de ustedes, en sus hogares, en el trabajo, en el camino, donde quiera que están, siempre están en sintonía con nosotros. Hoy vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orarle a Él, vamos a pedir al Señor que nos siga acompañando. Y de manera especial en este tiempo en que estamos, este tiempo de Cuaresma. Señor Jesús, queremos abrirnos a ti, a tu gran bondad. Queremos confiarnos a tu inmenso amor, a tu gran misericordia. Implorar tu luz, tu gracia en nuestras vidas. Ilumina nuestras acciones, nuestros actos, para que de manera especial en este tiempo podamos voltear la mirada hacia ti, Señor. Vivir una experiencia de conversión y reconciliación contigo y con los hermanos. Haznos, Señor, dóciles a tus inspiraciones. Haz que podamos abrazar este itinerario, este camino cuaresmal que tú pones en nuestras vidas, en nuestras manos. Que podamos abrazar este camino del desierto. Ese camino hacia el Calvario, hacia la cruz. Como tú nos dices en tu palabra, el que quiera venir conmigo se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Ayúdanos, Señor, a cargar nuestra cruz. Ayúdanos a abrazar el plan que tú tienes para con nosotros. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestras familias podamos ser testigos tuyos, podamos darte a conocer, podamos manifestar a los demás tu presencia, tu amor y sobre todo, Señor, que podamos vivir la alegría y el gozo de tenerte a ti en nuestro corazón. Infunde, Señor, tu fuerza liberadora en cada uno de nosotros, para que nos veamos liberados de todos los signos del mal, de todas las adversidades. Podemos vernos liberados, Señor, de toda realidad del pecado que llega a nuestras vidas. Concédenos, Señor, la fortaleza necesaria para poder cada día abrazar a nuestros hermanos, poder abrazarles a aquellos con quienes tenemos alguna diferencia, para que reine en nosotros la reconciliación, la paz y el amor. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Hoy vamos a continuar con este espacio de formación. Estamos ya llegando a la parte final de este símbolo apostólico, símbolo de los apóstoles, o el credo de Nicea Constantinopla. Recuerden que estamos paso a paso viendo esta experiencia de vida de fe que nos plantea la Iglesia. Y estamos viendo, hemos visto ya lo que es la experiencia de la parte final. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, que veíamos en el programa anterior, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Es esas puntualizaciones de expresiones de fe en las que nosotros creemos. Y decíamos que creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Y ahora vamos a adentrarnos, vamos a ver ese creer en la resurrección de los muertos. Fíjense, hermanos, hermanas, que el credo cristiano, nuestra profesión de fe, la profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora y salvadora y santificadora, que tiene la realidad de la omisión, la obra de Dios, culmina todo ello en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Con eso concluye ese símbolo de los apóstoles. El creer en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esa profesión de fe que hacemos, que tenemos cada día en nuestras celebraciones, pero que no debe quedarse en una expresión de labios, que la podamos decir, la podamos expresar en una celebración litúrgica, en una experiencia de un acto que tengamos. No, debe ser también una experiencia de vida. Debe ser un testimonio personal, una experiencia de la que tú puedas con tu vida y tus acciones testificar esa tu fe. Que podamos expresar y manifestar esa actitud y acción de fe en la resurrección de los muertos al final de los tiempos y en la vida eterna. Creemos firmemente entonces, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente, de esa misma manera, los suyos, después de su muerte, después de terminar el peregrinar en este mundo, entonces vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día, como expresa en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 39 y 40. Leemos eso. Y como la de Él, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Será obra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La obra de Dios en nosotros. Por eso, y así nuestra profesión de fe está enfatizada, señalando al final esta experiencia de creer en la resurrección de las carnes, la resurrección de los muertos. Y fíjense, realmente tendríamos que mirarnos nosotros. ¿Realmente creemos esto? ¿Creemos firmemente y así lo esperamos en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestras familias? Estamos convencidos y seguros que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, así también aquellos que completan su peregrinar en este mundo, aquellos justos, después de su peregrinación en este mundo, creemos y estamos convencidos y seguros que vivirán para siempre con Cristo resucitado, y tú y yo, tu vida misma, tu accionar, tu peregrinar en este mundo, estás seguro, estás convencido que al final
si terminamos siendo justos, después de completar este mundo, la vida de este mundo, estaríamos convencidos, seguros, conscientes que viviremos con Cristo resucitado. A veces nuestra experiencia de vida de fe se queda en esa profesión, en unas actitudes y expresiones de labios. De que realmente decimos que creemos en esta experiencia de la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, pero en nuestra vida entonces a veces perdemos la esperanza. Cuando nos toque esa realidad de la partida de un ser querido, en esos momentos de angustia, de dolor, esos momentos difíciles, nuestra esperanza a veces es vacilante. Nuestra confianza y fe totalmente en esa resurrección como que es dudosa muchas veces. Y no, tenemos que confiar en que así como Jesús resucitó, como esa experiencia de la resurrección de Él de entre los muertos, de igual manera nosotros entonces, y esos seres queridos nuestros, esos familiares, amigos que ya no están con nosotros, alcanzarán la plenitud de la vida en la resurrección. Y nos expresa también el apóstol Pablo en varias cartas ese sentido de esperanza. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a su cuerpo mortal por el espíritu que habita en ustedes. Romanos 8:11. Miren cómo San Pablo manifiesta esa realidad y esperanza de resurrección. De manera que esa es realidad y esperanza de vida, de resurrección que tenemos, debe estar siempre presente. Y en esta carta el apóstol San Pablo afirma esto. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, entonces ese mismo, ese que resucitó a Jesús entre los muertos, también nos llevará a nosotros a vivir, a la vida, a la resurrección. No por nosotros, no por nuestra gracia, sino por su espíritu que habita en ustedes, que habita en nosotros. Romanos 8:11 también manifiesta esa misma experiencia en 1 Tesalonicenses 4:14, en 1 Corintios 6:14, 2 Corintios 4:14 y en Filipenses 3:10 y 11. Miren cómo San Pablo, casi en todas las cartas, en varias de sus cartas, pues señala este sentido de esperanza. En Romanos, Tesalonicenses, 1 Corintios, 2 Corintios, Filipenses, en varias cartas Pablo va queriendo reavivar y despertar la esperanza de resurrección en los hombres y mujeres, en cada uno de aquellos que caminan en este mundo y que necesitan ese sentido de esperanza. El término carne, la resurrección de la carne, término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. A eso se refiere la resurrección de la carne. Se refiere al hombre en su realidad débil, su condición de limitado. Nuestra realidad, somos limitados, somos mortales, no somos eternos. Así lo vemos en el Génesis 3:6, pero también en el Salmo 56 y de la misma manera Isaías 40, verso 6. De manera que la resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá más que solamente vida del alma inmortal, sino que también nosotros, nuestros cuerpos mortales, podrán volver a tener vida. Romanos 8:11. Esa experiencia de la resurrección de la carne, lo corruptible se convertirá, pasará a ser incorruptible.
Por eso este término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Y la resurrección de la carne significa que después de la muerte, después de esta vida, no solamente la experiencia del alma, esa alma inmortal tendrá vida, sino que también nuestros cuerpos mortales también podrán volver a tener vida. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial en la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Así lo expresaba San Tertuliano. Lo expresaba de esta manera. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos y somos cristianos por creer en ella, creer en la resurrección. Creer en que Cristo murió y resucitó. Somos cristianos porque creemos en esa experiencia de resurrección de Él, pero también de aquellos que crean en Él. De aquellos que como justos, así decíamos, pues lleguen a la experiencia, la plenitud de la vida. Igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado. La realidad de los justos, que alcanzarán la plenitud de la vida, que llegarán también a la experiencia de la resurrección. Por esto, Tertuliano nos decía que la resurrección, esa resurrección de los muertos, es esperanza de los cristianos. Es lo que mantiene viva nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra condición de cristianos. ¿Cómo andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Cuestiona San Pablo. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15, 12, 14 y 20. Miren qué hermoso este texto que San Pablo nos plantea, nos presenta el apóstol Pablo en esta primera carta de los Corintios, capítulo 15. Es hermosísimo este texto, porque va llevando como esa realidad de condición de Cristo muerto y resucitado. Para nosotros entonces mantener viva la fe, la esperanza, pero también para nuestra resurrección. Y cuestiona el apóstol Pablo en este sentido. Dice, ¿cómo dicen algunos? ¿Cómo andan diciendo algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo van a predicar y anunciar esto, que no hay resurrección de muertos? ¿Y Cristo entonces? Plantea claro el apóstol Pablo. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿dónde está nuestra esperanza? Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no ha muerto y ha resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no, claramente dice el apóstol, no, nosotros creemos y sabemos que Jesús murió y resucitó. Y que los que mueran en Jesús, Dios los llevará con Él. Esa es la realidad de la esperanza de la resurrección, que San Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 12, 14 y verso 20, nos muestra. Y que eso es donde está también el fundamento de nuestra vida cristiana, nuestra esperanza cristiana, en Cristo muerto y resucitado. No solo en Cristo que muere por nosotros, sino en Cristo que da el paso más allá. Cristo que llega a la resurrección. Por eso tenemos que afianzar cada día más nuestra fe, nuestra esperanza y confianza en Él. Y estar cada día más seguros de que aunque
aunque caminamos en este mundo, peregrinos y todo esto, pero nuestra fe está puesta en Jesús, que por nosotros murió y resucitó. Y que de igual manera, aquellos que mueran en Jesús también resucitarán con Él. Vamos a ver ahora entonces, mis hermanos, la resurrección de Cristo y la nuestra. Porque estamos hablando de que Cristo ha resucitado, y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. La resurrección de Cristo y la nuestra. ¿Cómo se va revelando este misterio? La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La realidad de la resurrección de los muertos. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre, todo eterno, alma y cuerpo. Entonces está unida esa obra redentora de Dios. Ese Dios que nos acompaña. Por tanto, esa resurrección corporal de los muertos está acompañada, es como una consecuencia que va unida a la fe en Dios, ese Dios que nos ha creado, que ha hecho todo eterno, alma y cuerpo, que nos ha hecho todo un ser para Él. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. De manera que esa experiencia de fe de Abraham está siempre latente, presente en nuestro caminar. Y en esta doble perspectiva comienza entonces a expresarse la fe en la resurrección. En las pruebas, los mártires, los macabeos, esos mártires macabeos confiaban y confiesan también su fe en la resurrección, en la vida después de este mundo. Por eso está unida la experiencia de la obra de Dios, esa obra redentora, desde la creación a la resurrección. Y progresivamente Dios fue revelando esto a los hombres. Se fue revelando este misterio de resurrección de los muertos, progresivamente se fue revelando a la humanidad. Y no se ha perdido esa esperanza de la resurrección. No se ha perdido esa experiencia de vida de fe a la cual está unida, que está unida intrínsecamente a nuestra vida de fe, de confianza en Dios, que es creador y dueño de todo. Ese Dios eterno que nos ha creado y ha creado nuestra alma y nuestro cuerpo para la inmortalidad, para la eternidad. Por eso el mismo creador del cielo y de la tierra, Él es también aquel que mantiene su fidelidad, sus promesas de vida, su alianza con nuestros padres. Y en esta doble perspectiva de nuestra vida, ahí está entonces esa experiencia, está fundamentada, expresada nuestra fe en la resurrección. Y los macabeos lo muestran de una manera clara. Segundo libro de Macabeos, el rey del mundo, a nosotros, dice, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resultará una vida eterna. El rey del mundo. Aquellos que abrazan ese martirio, el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Segunda de Macabeos 7:9. Es preferible, decían ellos, es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga
de ser resucitado de nuevo por Él. Segundo de Macabeos 7:14. De igual manera 7:29. Y eso mismo expresa el libro de Daniel, capítulo 12, verso del 1 al 13. Aquellos jóvenes que fueron capaces de retar al rey Nabucodonosor, confiados en Dios y en lo que es la resurrección, y no faltar ante la alianza, ante los mandatos, los designios que Dios tenía prescrito para la humanidad. Por esto, este testimonio de experiencia de vida de fe, de esperanza y de confianza en la resurrección está ya desde la Sagrada Escritura, está fundamentado en todo ello. Y miren cómo está unido también a esa realidad de la creación, de ese Dios creador, ese Dios que hizo el hombre, que no ha hecho todo en nuestra vida. Miren cómo lo expresan claramente estos hermanos al momento del martirio. Estamos conscientes, claro, seguro que el Rey del mundo, ese que es el creador de todo, a nosotros que morimos por sus leyes, Él nos resucitará, nos llevará a una vida eterna. Están conscientes, claro, de esto. Por eso no vacilan, por eso no dudan en ningún momento en morir por Él, por dar testimonio. Y ya señalan y también retaban la realidad de las prohibiciones. Es preferible entonces morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorgará. Dios otorga al ser, a cada uno de nosotros, nos otorga esa gracia. Dios otorga esa esperanza de resucitar de nuevo por Él, por alcanzar la resurrección. De hecho, entonces, los fariseos, Hechos 23:6, y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección, esperaban ese acontecimiento. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan, responde: ustedes no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Ustedes están en el error, decía Jesús, Marcos 12:24. La fe en la resurrección descansa entonces en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12:27. Y así va enfatizando y señalando esta esperanza de vida, de resurrección, esa esperanza de vida nueva que tenemos y en la que estamos y debemos estar afianzados cada día. Pero no en una resurrección que nos llega como por nosotros solos, ni por nuestras fuerzas, sino que nos llega a través de la esperanza de nuestra vida cristiana, de la esperanza de resurrección. Nuestra fe en ese Dios que lo ha hecho todo y en el que estamos llamados a creer en Él, pero creer en la resurrección de la carne, creer en la experiencia de una vida nueva, esa vida que recibimos de Dios y que Él nos concede, nos otorga cada día. Vamos pues a pausar, mis hermanos, hermanas, vamos a hacer una breve pausa en este momento. Les invito a que no se aparten de la emisora María Evangelizadora Radio, porque en breve continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. En breve continuamos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así.
entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las... Bien, mis hermanos, hermanas, aquí estamos. Continuamos con ustedes, continuamos este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué bueno que están ahí, que siguen en sintonía con nosotros. Seguimos avanzando, seguimos en este espacio de formación. Estamos viendo esta experiencia de vida de fe. Creo en la resurrección de la carne. Y cómo esa experiencia de resurrección se fue progresivamente revelando por Dios. Dios fue revelando esa experiencia de la resurrección de una manera progresiva.
Y ya veíamos cómo ya desde la Sagrada Escritura, ya desde el libro de los Macabeos, es el testimonio de ellos, cómo tenían esa esperanza de resurrección. Pero no solo ahí, sino también Jesús mismo. A los primeros los fariseos que creían y esperaban la resurrección. Y muchos contemporáneos de Jesús también. Pero también estaban los saduceos que negaban ese acontecimiento. Estaban a ellos, a los saduceos que negaban la resurrección. Jesús mismo entonces les manifiesta. Ustedes no conocen ni la Escritura, le dice Jesús, echándole en cara, ni el poder de Dios, porque no creían en la resurrección. Y Jesús les expresa, le dice, están en un error, están en el error. Marcos 12:24. Y esa fe en la resurrección descansa en la fe en que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Expresa Marcos 12:27. De manera que vamos viendo cómo progresivamente se fue revelando y manifestando esa esperanza de resurrección. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Fíjense cómo no podemos entonces creer en Jesús sin creer en la resurrección. Lo liga a Jesús a su propia persona. Y miren cómo él mismo lo dice. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Está ligado a él mismo, esa experiencia de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él. Juan 5:24-25 y Juan 6:40. Esa experiencia de él, que es el que nos va a resucitar. Por eso Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Creer en la Jesús es creer en la resurrección. Y creer en la resurrección es creer en Jesús. Porque yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Y el mismo Jesús, el que resucitará, resucitará en el último día a quienes hayan creído en él, él mismo entonces es el que nos da ese testimonio. Aquellos que hayan comido su cuerpo y bebido su sangre, como dice el mismo Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida en mí, yo en él, y yo los resucitaré en el último día. Juan 6:54. De manera que en su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos. El mismo Jesús da esos signos. En su ministerio público ofrece ya algunos signos y una prenda de la resurrección cuando devolvió la vida a algunos muertos. Marcos 5:21-42. Igual Lucas 7:11-17 y Juan 11. Todos ellos van anunciando así Jesús con estos ejemplos su propia resurrección, que no obstante será de otro orden, claro, otro acontecimiento. Y de ese acontecimiento único, él habla como de el signo de Jonás. Mateo 12:39. Así como Jonás estuvo en el vientre de cetáceo tres días, así mismo el Hijo del Hombre. Igual como lo dijo en el signo del templo. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Así anuncia su resurrección. Y claro, los judíos dijeron, y así lo escuchamos el domingo pasado, pero 46 años ha costado construir ese templo. ¿Cómo tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
de que Él iba a resucitar, la resurrección de Él al tercer día después de su muerte. Marcos 10:34. De manera que ya todos estos acontecimientos, como así de manera progresiva se va revelando, dando a conocer ese gran misterio, esa realidad de la resurrección se va manifestando. Por esto, ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Hechos 1:22. De igual manera, Hechos 4:33. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos, eso manifiesta ese ser testigo, por estar con Él, haber comido, haber bebido. Por eso ser testigo de Cristo es ser testigo de la resurrección. Por eso los apóstoles daban testimonio de que Él había resucitado, porque habían estado con Él, habían comido con Él. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. La esperanza de la resurrección, esa esperanza cristiana de resucitar está totalmente marcada por la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Y ahí está enraizada nuestra fe. Por eso desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones desde el principio. Y así lo vivieron los apóstoles. Hechos 17:32, pero también 1 Corintios 15:12-13. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne, decía San Agustín. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Así lo expresaba San Agustín. Se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero, ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? Y ahí está la realidad como decía San Agustín, la experiencia de la contradicción en la que entra muchas veces. ¿Cómo podría ser posible que ese cuerpo mortal, ese cuerpo sumergido en la corruptibilidad, pueda resucitar a la vida eterna? Todo esto es lo que se nos manifiesta, se nos da a conocer. Y así cada día vamos mostrando, vamos nosotros adentrándonos en esa experiencia de la vida, de la resurrección, la experiencia de nuestra vida de fe. Por eso, cada día, en cada acontecimiento de nuestro caminar, estamos llamados a buscar afianzar nuestra fe, nuestra esperanza, confianza en Cristo, que por nosotros murió y resucitó. Ese Cristo resucitado. Poder afianzar siempre nuestra fe en Él. Piense que esto, de tener conciencia y conocimiento claro de lo que es la resurrección de los muertos, la experiencia de nuestra vida de resucitado, nos ha de llevar también entonces a reavivar nuestra fe, a poder despertar cada día más nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, que está fundamentada, claro, en Jesús,
y ya lo decía él mismo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Experiencia de la resurrección de Jesús. Y de igual manera lo que él mismo nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida en mí, yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Ahí manifiesta también que la obra de la resurrección no es obra nuestra, es obra de él. Él es el que nos resucita. Él es el que nos lleva por el camino, él es el que nos conduce, él es el que nos guía. Él es el que nos lleva a poder nosotros alcanzar la plenitud de la vida de resurrección. Y así cada acontecimiento de nuestra vida poder interpretarlo y verlo no como una obra nuestra, de nuestra grandeza humana, de nuestro ser, sino verlo como obra de Él, como obra de Dios, que se manifiesta en cada uno de nosotros en nuestro caminar. Pues bien, mis hermanos, hermanas, vamos a terminar este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. No voy a iniciar un apartado nuevo en este espacio de formación, ya tenemos poco tiempo. Vamos a agradecerle al Señor, vamos a darle gracias a Él por todo el acontecimiento en nuestra vida. Vamos a hacer un momentito de oración. Te pido que puedas en este momento abrir tu corazón a una experiencia de oración con Él. No importa que estés ocupado, que estés en tus afanes, por lo menos pon tu mente, tu corazón en esa actitud de apertura al Señor. Piensa en esa realidad, situación que estás viviendo. Esa situación difícil que estás viviendo con tu hijo, con tu hija. Ese problema que estás llevando en tu familia. Ese problema con tu esposo, con tu esposa. Problema en el trabajo. Tal vez no tienes empleo. Tal vez has encontrado una dificultad en el mismo. Señor Jesús, queremos en este momento poner toda nuestra vida en tus manos. Tú conoces nuestro ser. Tú sabes, Señor, cada realidad de nuestra vida. Tú sabes por lo que estamos pasando. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que seas tú que venga hasta cada uno de nosotros. Que tú vengas, Señor, y toque lo más profundo de nuestro ser. Que tú puedas, Señor, transformar y cambiar nuestra vida, cualquier realidad, situación que estemos viviendo. Ven, Señor Jesús. Ven, Dios de bondad y amor. Ven y fortalécenos en nuestras debilidades. Fortalece y acompaña, Señor, a tantas personas que en momentos difíciles de prueba sienten como si el mundo le viniera encima. Hoy yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es la situación que tú estás enfrentando. Yo no sé cuál es ese momento angustioso que está llenando tu vida, que te está quitando la paz, pero el Señor sí lo sabe. Y tengo para decirte que Dios es un Dios de misericordia, de amor. Él conoce, sabe cuáles son tus necesidades. Basta que confíes en Él. Basta que tú puedas depositar tu vida, tu familia, tu situación en sus manos. Señor Jesús, acoge cada necesidad de intención que hay en nuestro corazón. Cada una de esas necesidades, Señor, de tus hijos, acógelas y haz que se conviertan en realidad para nosotros y nuestras familias. Y tú, Señor, que guía y acompaña nuestro peregrinar, concédenos la abundancia de tu gracia y cólmanos de tus bendiciones. Que el Señor esté con ustedes
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. El Padre Isidro Bautista, desde República Dominicana, ha estado con ustedes. Feliz día. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, latinoamericano. Oe, oe. Latinoamericano. Oe, oe. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. De sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latino